Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Los saludo en la paz del Señor. Es una alegría poder verlos y saludarlos nuevamente, ya en la casi recta final de este ciclo lectivo de este año 2024. No sé ustedes, pero parece ser que pasó volando, o parece ser que no, pero increíblemente ya estamos a final, ya es la próxima clase, la próxima semana. Dos clases tenemos de sinópticos y bueno, terminamos allí. Así que bueno, damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartir juntos este tiempo de enseñanza. Bien, voy a continuar analizando lo que es el Evangelio de Mateo y nos quedamos en la clase anterior respecto de cuáles son las finalidades. El Evangelio tiene en sí mismo finalidad o propósitos u objetivos que nos permiten a nosotros identificar claramente en qué consisten. Y vamos a ver tres finalidades sustanciales y fundamentales que son importantísimas de analizar. Bueno, la primera de ellas, la primera finalidad que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo es que el autor tiene toda la intención de presentar a sus oyentes a Jesús como el Mesías y también como Rey. Recuerden entonces que el auditorio al que va dirigido el Evangelio es principalmente a los judíos y es muy importante que ellos entiendan que Jesús es el Mesías, pero también es el Rey. Es decir, acuérdense, el reino de los cielos, pues todo reino necesita un rey. El propósito entonces del autor era convencer a sus compatriotas de que el Mesías habría llegado, ¿verdad? En la persona de Jesús y que había o habría establecido su reino en un misterio. ¿Por qué? Porque no es el reino de Dios como lo predijeron los profetas, ¿no es cierto? Un reino conquistador, un reino que te iba a derribar al imperio romano, un reino que iba a ser físicamente palpable, sino es un reino. Claro que se instauró el reino, pero este reino está en clave de misterio, ¿verdad? Con la promesa de hacerlo, de volver para hacerlo visible en la consumación de los últimos tiempos. Es decir, este reino que ha inaugurado el Señor Jesucristo con su venida y que no solamente afectó a sus conciudadanos del primer siglo, sino también a nosotros, bueno, ese reino ahora sí se mostrará con todo su esplendor cuando Él venga por segunda vez. Esta finalidad de presentar a Jesús como Mesías y Rey determina la sección del material y la forma de su presentación y da singular valor a este retrato de Cristo, a esta presentación de Cristo, ya que va a definir los rasgos proféticos y típicos vislumbrados en el Antiguo Testamento. Mateo le va a atribuir a la persona de Jesús los rasgos del Mesías, ¿verdad? Muy superior en este caso, por ejemplo, a Moisés. Ustedes recordarán que cuando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 nos narra cómo empieza el Sermón de la Montaña, dice que Jesús sube a la montaña, ¿verdad? Y empieza a pronunciar palabra y sus discípulos se acercan a él, ¿verdad? Y escuchan con atención. Bueno, esto significa que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés cuando recibe las tablas, la revelación de Dios en el monte Sinaí, lo hace a través de muchos ah, truenos, relámpagos, temblores, ¿no? Estremecimientos, etcétera. Y a diferencia de Jesús, no hay ninguno de estos signos, es decir, Jesús es la palabra en acción. Y entonces Jesús se va a presentar como el segundo Moisés, pero muy superior a él. Entonces, lo planteé en la clase pasada que Mateo se halla en su debido lugar a la cabeza de los libros del Nuevo Testamento, en la lista de libros del Nuevo Testamento, porque va a establecerse como el puente teológico, el puente de unión, el puente de continuidad del pensamiento profético respecto del Mesías con la persona de Jesús.
Y ahí es entonces que cuando se empiezan a escribir los libros del Nuevo Testamento y cuando se empiezan a recopilar y cuando se empiezan a juntar para considerarlos como un solo volumen, diríamos, una sola Biblia, entonces Mateo calza perfectamente para esta continuidad de pensamiento mesiánico. ¿Cuáles son los rasgos o cuáles son los subtemas que va a presentar Mateo para que no quede duda entre su auditorio judío que Jesús es Mesías y es Rey? Lo vamos a ver de entrada en la introducción del mismo libro. ¿Va? Las primeras palabras con las que se inicia el libro son la clave para entender hacia dónde el evangelista va a dirigir su evangelio. Y dice, las primeras palabras son evidencia de lo que hemos estado exponiendo. ¿Qué dijo, con qué inicia el libro de Mateo? Libro de las generaciones, perdón, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vean que hay varias alusiones acá. Habla de el libro, ¿verdad? Esta palabra libro, hermanos y hermanas, un segundo, voy por mi Biblia que está aquí. Bueno, esta palabra libro es el correlativo con el que el libro del Génesis inicia. ¿Se acuerdan que Marcos inicia con la palabra en el principio? Y dije que cuando Marcos hablaba y decía en el principio se estaba refiriendo a Génesis 1:1, cuando dice en el principio fueron creadas los cielos y la tierra. Ahora, eh, Mateo habla de libros, ¿verdad? Y vea cómo el capítulo 5 de Mateo nos habla de la misma manera respecto de los descendientes de Adán. Capítulo 5 versículo 1 de Génesis dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, de semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, esta es una clara cita, evidentemente, al inicio de todo, ¿verdad? A una regeneración que empieza con Adán, ¿no es cierto? Y termina básicamente con Noé. Pero entre medio, pues hay una serie de personajes muy interesantes, como Enoch, que dice que no caminó con el Señor. Bien, entonces esta palabra del libro de la generación, pues habla acerca de cuál sería la descendencia del Mesías. Y usa nuevamente la palabra compuesta Jesús Cristo, ¿verdad? Enfatizando la humanidad y la divinidad. Y lo va a colocar en la línea profética de que el Mesías vendría de la simiente de David. Así que este cumplimiento que vino gestándose en el reino del sur, respecto que del trono de David se levantaría una persona para ocupar el trono de David, considerar a David como su padre, bueno, ahora Mateo enlaza a Jesús en la línea davídica, pero no solo en la línea davídica como promesa de que de esta línea se levantaría el Mesías, sino también de Abraham. Y todos recordamos que Abraham es el padre de la fe que se le considera, y Abraham es el iniciador, ¿verdad? Dios toma a Abraham como el que va a iniciar este movimiento de levantar a su pueblo. Así que tanto David como Abraham son dos personajes sumamente admirados y sumamente reconocidos por los judíos. Así que sigue una genealogía después de estas palabras que enfatiza la relación de Jesús tanto con Abraham, el padre de todos, de quien es la simiente prometida, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como con David, a quien se le fue concedido el pacto del reino, es decir, de la línea mesiánica tendría que venir el Mesías, de quien es el Hijo real, consumación del ideal del rey que funda un reino eterno. En la terminología del Antiguo Testamento se utiliza la palabra sempiterno, ¿verdad? Lo sempiterno es aquello que teniendo principio no tiene
fin alguno. Y entonces, claramente, ya desde el principio va a presentar el autor como finalidad de su obra que quede perfectamente claro que Jesús, el Cristo, es de la línea de David y de la descendencia de Abraham. Una segunda presentación tiene que ver con la búsqueda que hacen los magos o los sabios de Oriente, un relato muy interesante que Mateo nos regala y que habla acerca de cuando el Señor Jesús nace y vienen unos personajes llamados magos o sabios, ¿verdad? Para buscar a Jesús que había nacido. Esta historia, la historia típica aquí del nacimiento de unos sabios de Oriente, Mateo hace una clara referencia a la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Verdad? Entonces, fíjense que inicia con eso, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos? Ya con esta afirmación en forma de pregunta, vemos claramente que para Mateo no hay ninguna duda de que Jesús es el rey, el que viene a inaugurar el reino de Dios. Bueno, si nosotros comparamos esta historia con la historia que aparece en el Evangelio de Lucas, vemos claramente que en Mateo hay unos sabios de Oriente que hacen esta pregunta, pero en Lucas es un grupo de humildes pastores, ¿verdad? Que evidentemente se mueven en estos polos, diríamos, ¿no? Por un lado está la sabiduría representada en los sabios y por el otro lado están las personas más humildes en condición económica, como son los pastores. Y lo mismo sucede, si se dan cuenta, hermanos, lo que pasó con Marcos. Cuando vimos Marcos, ¿qué dijo Marcos al principio de su evangelio? Principio del evangelio, hijo de Dios, ¿verdad? Principio del evangelio, este, del hijo de Dios. ¿Con qué termina el evangelio de Marcos? Pues diciendo que en boca de un centurión romano, ¿verdad? Verdaderamente este era el hijo de Dios. Mateo inicia su obra planteando esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Y él escribe en el capítulo 27, versículo 37, y confirma este punto y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿No? Entonces, Mateo igual cierra su obra contestando a la pregunta de los sabios. Y entonces durante toda su obra, pues Mateo va a eh, explicar quién es este rey de los judíos y lo dice de manera categórica, este es Jesús. Jesús es el rey. ¿Verdad? Una tercera alusión respecto de cómo el autor va a presentar a Jesús como el Mesías y el Rey tiene que ver con lo que dijimos en la clase anterior, las citas tan abundantes que va a tomar del Antiguo Testamento. Tantas citas y alusiones al Antiguo Testamento no habrían servido para nada en el caso de lectores gentiles, porque no lo iban a entender. Antes bien, les habría sido obstáculo a la comprensión del Evangelio. No fueron criados con las historias ni de Moisés, ni de Elías, ni de Oseas, ni de Amós, ni de Abraham, ni de nadie por el estilo. Entonces, evidentemente el auditorio es gentil, que le iba a hacer mucho, mucho, mucho sentido estas citas y estas alusiones. Así que el método ideal para los judíos era que ellos amaban toda referencia a su libro sagrado, todo aquello que hiciera interpretación, aplicación de la Torá, de los libros proféticos, de los escritos, para ellos lo tenían en una alta estima y evidentemente todos los judíos,
¿no es cierto? Los sabios judíos, los rabinos judíos, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, evidentemente esperaban en cualquier momento se iba a cumplir las profecías, ¿no? Respecto del Mesías. Imagínense ustedes que siempre en cada generación todas las chicas judías se preguntaban si no ellas iban a ser las favorecidas, en el que en su vientre naciera el Mesías, en alusión a esa profecía eh, que después se traduce incorrectamente, pero que esa profecía decía, y de la Virgen nacerá un hijo, ¿verdad? Entonces, vean cómo había tanta expectación por la llegada del Mesías que aún las chicas se preguntaban si no ellas iban a ser. Por eso, cuando Mateo habla de que María iba a ser la persona indicada, vemos en el relato este, del nacimiento del Señor Jesucristo que se da ahora en la persona de María, este nacimiento, ¿no? Nacimiento. Así que, por un lado, en la introducción, Mateo va a presentar o va a conectar a Jesús con estos dos grandes referentes judíos. Por el otro lado, vamos a a mirar claramente que Mateo va a presentar en toda su obra la pregunta, la respuesta de los magos. Este es Jesús, ¿verdad? El rey, el rey. Entonces, así que, por eso los judíos cuando quieren quitar el letrero que está arriba de la cabeza del Señor, Pilato dijo, lo que se escribió y listo, eso queda allí, porque no podían concebir los judíos que Jesús fuera rey. Y ahora las citas que encontramos en todo usted cuando lea el libro de Mateo, se van a dar cuenta que Mateo hace muchas, muchas referencias al Antiguo Testamento. Una más, una cuarta posición más tiene que ver las relaciones entre las enseñanzas del Señor y la ley de Moisés. Hay un cambio sustancial. Si nosotros analizamos el capítulo 5 donde viene el sermón del monte, vemos claramente que hay cambios. ¿Va? Esa palabra o esa frase que se repite, mas yo os digo, evidentemente se plantea desde una perspectiva de autoridad, ¿ah? O sea, Moisés pudo haber dicho lo que quieran, pero yo les digo diferente. Presentándose, si se analizan en este capítulo 5 del 17 al 48, se presentan aquellas enseñanzas como la consumación espiritual de esta, y por lo mismo como la condenación de la pobre justicia externa de los fariseos y los escribas. Aquí hay un tema de importancia fundamental para quienes se han criado bajo las enseñanzas de la ley. Toda la gente que ha escuchado a Jesús y que ahora lee el libro de Mateo o escucha el libro de Mateo, pues no puede creer que con lo que ellos aprendieron, ahora hay un cambio diametralmente opuesto. Y nadie en el tiempo de Jesús, que por eso fue que lo asesinaron o lo crucificaron, nadie debería ni podría atreverse a decir algo en contra de la ley de Moisés, mucho menos querer cambiarla. Eso representaba una blasfemia, ¿no? Que los judíos no estaban dispuestos a aceptar. Y vemos entonces claramente que Jesús dice en el versículo 20 del capítulo 5, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de las escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Evidentemente, estas interpretaciones que hacían estos grupos religiosos no estaban de acuerdo al propósito de Dios. Y solo como para ejemplo, cuando Jesús habla sobre la ira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, era una ley muy antigua de la cual los judíos se habían criado y conocían esta ley, que era no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí viene esta frase que les he dicho que dice, pero yo os digo
que cualquiera que solo tan solo se enoje con su hermano ya es digno de juicio. Esta idea entre las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de los profetas, Jesús viene a dar un giro fundamental solo en aquellas cuyas leyes han atentado o se han tergiversado para ir en contra del ser humano, ¿verdad? Para no hacer misericordia, para no proteger al indefenso. Y Jesús dijo, eso no puede suceder. Oíste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistas al malo. Antes, si te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿no? Son cambios fundamentales que nadie se podría atrever. Sin en cambio, Jesús, como hijo de Dios, evidentemente podía y debía hacer estas alusiones muy propias, ¿verdad? Muy propias de la, este, de la autoridad que pudo haber tenido el Señor Jesucristo. Así que este es otro rasgo que encontramos en el libro de Mateo, colocando a Jesús por encima de Moisés, ¿verdad? Bien, entonces esta es la primera finalidad, presentar a Jesús como Mesías y Rey y que no quede duda a los judíos. Una segunda finalidad tiene que ver con la manifestación del cumplimiento de de la revelación anterior en Cristo. ¿Qué significa esto? Mateo tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua, lo dicho por los profetas mucho tiempo atrás, se ha vuelto realidad, se ha hecho una hermosa realidad en la persona de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Una persona que vivió, que fue real, una persona que no es un mito, que no es una leyenda, que no es un invento, sino que es alguien que vivió, que tuvo sus amigos, que tuvo su casa, que tuvo sus vecinos, etcétera, etcétera. Y entonces todo lo que se dijo antes, ahora se cumple en la persona de Jesús. Volvemos, por ejemplo, en espíritu al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, que es un pasaje sumamente conocido por todos nosotros. Y entonces dice Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos en este pasaje, ¿verdad? La raza de Abraham que es bendecida por el cumplimiento de las promesas acerca de la simiente. Esta simiente, ¿verdad? Esta semilla es Cristo. Y de esta serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde se encuentra la bendición de ser semilla en Abraham? En creer, ¿verdad? Abraham creyó, dice el libro de Hebreos, y le fue contada por justicia. Entonces, claramente vemos que la simiente con mayúscula, que en este caso Mateo va a decir que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Israel, el pueblo judío, se halla en el primer plano como instrumento de Dios. Evidentemente Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Es el pueblo elegido de Dios. Pero la bendición no solo es para Israel. La bendición no solo le pertenece a Israel, no solamente es para el pueblo judío y por lo tanto nosotros tendríamos que hacernos judíos para recibir esta bendición, sino que en el Mesías hay una salvación universal. La teología del mensaje del Evangelio de Mateo en labios o en persona de Jesús es universalista. Hay cabida para todos. Jesús se mueve
en varias direcciones y hace milagros a personas que no pertenecían a la promesa. Entonces, Él se convierte en esta bendición de Abraham en todas las familias, en todos los pueblos, en todas las naciones de la tierra. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con este hermosísimo Salmo 67, se van a dar cuenta que el salmista también entendía que cuando llegara el Mesías habría salvación universal. Dice el Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y en todas las naciones, no judíos, también los egipcios, también los edomitas, también los persas, los griegos, los romanos, los argentinos, los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. La salvación, entonces, en el Mesías no pertenece a un pueblo, sino evidentemente tiene que ser universal. Ujú. Bien, una tercera finalidad, esa fue la segunda finalidad que tiene el autor para presentar su escrito. Una tercera finalidad es la declaración de las características del reino hechas realidad en Cristo. Las escrituras antiguas establecían ciertas características que habría de tener el reinado del Mesías, pero Mateo las interpreta de otra manera y las adjudica a las acciones de Jesús, al ministerio de Jesús, a la obra de Jesús, a las palabras de Jesús. Los judíos en general esperaban la manifestación de un reino glorioso en la tierra al venir el Mesías, según las múltiples profecías que conocían muy bien. Esa era la idea. El Mesías vendría con un reino y destruiría todo y establecería algo nuevo y diferente. Si el Evangelio llega a centrarse no en un trono visible, sino en una cruz, fíjense, porque Jesús no se sentó en ningún trono, ¿verdad? No estuvo rodeado de las poltronas del poder. Jesús no tuvo a su cargo un comando armado o un ejército de soldados. Entonces, Jesús nunca tuvo una palabra política, diríamos, ¿no? No usó diplomacia alguna para mediar entre las naciones y que finalmente fueran convencidas las naciones de su obra. Jesús no tuvo un trono. No vieron a Jesús sentarse en un trono o entrar victorioso como lo hacían los césares después de una conquista. No. ¿Qué es lo que vieron ellos? Todo lo contrario, una cruz. ¿No? Una cruz mal hecha, una cruz improvisada, una cruz que no fue tallada ni siquiera en el cedro más elegante o más costoso. Evidentemente no, eso probablemente haya sido una cruz reutilizable, ¿verdad? Porque a veces se necesitaban miles de cruces para crucificar a miles de personas y bueno, no había tantos bosques como para talar y tener tanta madera y hacer cruces, así que es probable que las pudiesen reutilizar. Una cruz áspera, brusca, ¿no? Y manchada de sangre. Entonces, no es lo que yo esperaba, ¿no? Y eso te puede causar decepciones, como cuando ustedes piden algo que vieron por catálogo y lo que llega es algo diferente, que es lo que dicen, ah, no, esto no, a mí me engañaron. Bueno, entonces, sí, sí, si Mateo termina también su escrito manifestando que el Jesús, que es rey de los judíos, termina en una cruz, es necesario explicar cómo el crucificado, esa persona justiciada, termina siendo el rey esperado. Pues no es fácil, ¿no? No es fácil decirle a las personas, mira vos, no era lo que vos esperabas, pero es, ¿no? Y la gente diría, no, no es lo que yo esperaba. Por tanto, al ser quitado el obstáculo del pecado por la obra de la cruz, de la cruz, el reino puede manifestarse bajo cuatro aspectos principales. Mateo va a explicar, hermanos, que la cruz era necesaria no para establecer el reino visible en estos momentos,
sino la cruz era necesaria para perdonar los pecados, para redimir, así como Israel cuando cometió un pecado, cada año iba al templo de Jerusalén y sacrificaba animales puros, sin defectos, y había derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. Era necesario que el Señor primeramente muriera como cordero, ¿verdad? Para que su sangre nos limpiara. ¿Qué, qué sucedía con esto? Bueno, sucedía algo maravilloso, ¿verdad? Éramos perdonados de nuestros pecados. Por eso nosotros ahora creemos que en la segunda venida del Señor, el Señor no vendrá en un pesebre, no nacerá siendo como un niñito indefenso, sino vendrá con poder y autoridad, ¿verdad? Vendrá con sus santos ángeles a establecer su reino sobre la tierra. Así que, dicho esto, que era importantísimo, Mateo no quita el dedo del renglón y dice, el reino está presente, pero se ha manifestado desde cuatro aspectos principales. Primero, el reino depende en todo del rey. Si no hay un rey, el reino no funciona. Es más, si no hay un rey, el reino no existe. Por lo tanto, Mateo se va a encargar de decir a sus oyentes las palabras que pone en labios de Jesús en el capítulo 4, versículo 17, que dirá, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado es porque el rey ya llegó. No puede venir un reino sin un rey. Recuerden, el reino solo tiene sentido cuando el rey existe. Por lo tanto, las características del reino se presentan como si fueran un reflejo del carácter del rey en la vida de sus súbditos. Por eso es fundamentalísimo e importantísimo reconocer el Sermón de la Montaña como los principios éticos que deben tener los súbditos que ahora viven en el reino. El Sermón de la Montaña no es otra cosa más que el reflejo del carácter del rey que quiere ver en sus siervos, en sus súbditos, en sus súbditas. Por eso el Sermón de la Montaña es un sermón altamente ético, que nos lleva a la práctica, que nos hace pensar que si nosotros creemos ya vivir en este reino, pues evidentemente tenemos que vivir, actuar, pensar conforme al reino. Oíste que fue dicho a los, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no, amen a sus perseguidores, oren por los que los calumnian, bendigan a los que los persiguen, porque su galardón va a ser mucho más grande en los cielos que lo que ustedes quieren hacer aquí en la tierra. Eso tenemos que hacer los súbditos del reino. Entonces Jesús vino ya, el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino llegó es porque el rey está presente y ahora el rey le pide a los suyos cómo deben comportarse. ¿Me explico? ¿Cómo debemos comportarnos? Así que este reino se manifiesta de esta manera. Segunda, el reino se forma con súbditos que se hacen niños para entrar en él. Esto es un misterio. Por eso decíamos que el reino es en clave de misterio. Un niño, dijeras, dijera yo, bueno, un soldado, está bien. Soldado tiene fuerza, tiene porte, tiene valor. Los soldados romanos eran altamente apreciables en aquel tiempo, ¿no? Un rabino, un filósofo, qué sé yo. Personas con rango tanto de título como de género que pudieran ser dignos de portar algo como que alguien los pusiera de ejemplo. Pero un niño no. Un niño no sirve. Un niño es nada. Un niño, ¿verdad? Es una cosa, es un estorbo, tiene que crecer. ¿Y qué decir de las niñas, verdad? Aunque hablamos de niño, no sabemos, podría haber sido un niño en género o niña. Está hablando
de un pequeñito, ¿verdad? Que para esas fechas o estas alturas no valían absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que dice Mateo de cómo se manifiesta el reino? Desechando toda pretensión propia para depender en todo del reino de Dios. Un niño depende de nosotros para que lo cuidemos, para que le ayudemos, y nosotros dependemos de Dios en todo. No somos autosuficientes. Un niño, ¿verdad? Necesita que alguien le ayude, como todos nosotros necesitamos que Dios mismo nos ayude. Cualquiera que despierte arrogancia en sus corazones, pues evidentemente no tiene lugar en el reino. Porque en el reino no hay lugar para las arrogancias y creer y decir, ah, mira, yo lo puedo todo, lo sé todo y no necesito del rey. Bueno, entonces podés salir tranquilamente del reino. Es una bendita inversión del proceso de la caída que dice en el capítulo 18, versículos del 1 al 4, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y llamando Jesús a un niño, increíblemente, por eso digo, aquí es el misterio, lo asombroso del reino, lo puso en medio de ellos, lo puso en medio, le dio valor, le dio dignidad, incluso mayor que el de los apóstoles o discípulos en ese momento. Imagínense, ¿qué podría haber sido más importante que los discípulos y nadie más que Jesús? Pero ahora hay un niño, ¿verdad? Insisto, no pretendo decir algo contrario, pero pudo haber sido una nena, ¿verdad? Una niña, mucho más sería el misterio, porque una nena, una niña, siendo mujer, evidentemente era mucho más despreciable. Y le dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, aquí ya entra género niño, niña, por eso digo que no resultaría descabellado que haya tomado una niña, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ahí está la respuesta a la pregunta que se hacían los propios judíos, ¿verdad? He aquí el reino espiritual del cual es súbdito todo verdadero creyente. La caída trajo arrogancia, la caída trajo independencia. Por eso construyeron después de la caída una torre de Babel muy alta para enorgullecerse y decir, esto es lo que nosotros somos. En el reino eso no cabe. El reino no se mueve en esos parámetros. En el reino no hay éxito, ¿verdad? Hay victoria. El reino de Dios está compuesto por personas que han creído verdaderamente en Cristo, que se dejan depender de Él, aunque sintamos que no lo merezcamos o que no lo valemos, nos lleva a la conclusión de que somos personas de mucho valor, pero necesitamos sujetarnos a los límites y a las funciones del reino de Dios. Ujú. Esto es interesantísimo, hermanos. ¿Ok? Las actitudes contrarias al reino no tienen cabida en este. Ujú. Muy bien, una tercera forma en que el reino se ha manifestado, es decir, explicar por qué la cruz y no un trono, ¿no? Bueno, hay una tercera que dice que hay un reino de misterio que se sigue desarrollando, ¿no? En el capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas, se establece muy claramente este concepto de un reino en misterio. Es decir, no solo lucha contra los enemigos declarados de afuera, que hay un montón, sino que ha de resistir tendencias insidiosas que se producen dentro de la esfera de profesión que dice ser sujeta al rey. Es decir, los peores ataques que el reino tiene para no creer en él o para destruirlo no vienen de afuera, vienen de adentro. Desafortunadamente vienen de los mismos súbditos, ¿no es cierto?,
que en vez de vivir de acuerdo a los principios universales, éticos del reino, terminan comportándose de distintas maneras. Por eso, fíjense, hay una parábola que se llama la parábola del campo del reino. Esta parábola está en el capítulo 13, del 33 a 36 al 43, del 47 al 50. ¿Qué vemos aquí? Que en el campo del reino existen no solo hijos del reino, sino también existen hijos del malo. Están los dos. Y entonces hay una parábola que Mateo expresa y dice, los peores ataques están dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces en esta parábola, que es la parábola de el campo, ¿no? Del 36 sobre el trigo y la cizaña, dice, explícanos la parábola del campo, de la cizaña del campo, ¿verdad? Porque dice que hubo el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres, vino el enemigo y sembró entre la cizaña el trigo y se fue. O sea, hay hijos del reino, hijos del malo, de modo que existen peces buenos y peces malos que se sacan de la red del reino, que es la otra parábola, que es el 46. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, buenos y malos, ¿no? Puros o impuros, ¿no? Con escamas y sin escamas, con aletas y sin aletas. Entonces, es el reino de los verdaderos hijos de Dios dentro de la llamada cristiandad, quienes no solo luchan contra las fuerzas del mundo, las fuerzas del mal, sino que se hallan afligidos muchas veces, estorbados y hasta combatidos por llamados cristianos que no se someten a la palabra de Dios. Vean cómo este misterio de decir, bueno, arrancamos la cizaña, ¿no? Que eso es lo más fácil que podríamos hacer. ¿Y qué les dijo el dueño del campo? No, porque es probable que queriendo arrancar la cizaña terminen llevándose pues las espigas buenas. Mm. ¿Cuál ha sido el grave problema de nuestras iglesias, hermanos, cuando las luchas internas en nuestras congregaciones son tan fuertes que terminan estorbando el reino de Dios? ¿Ah? No es el gobierno, no tenemos persecución, los graves problemas que tenemos tienen que ver básicamente con nosotros mismos. Así que vemos que hay un reino en misterio y que no podemos nosotros, solamente tenemos que esperar hasta que venga el Señor de la mies y meta la hoz y haga cosecha, ¿no? de su reino. Y una cuarta forma de entender el reino es que habrá un reino en manifestación, no en el cielo, sino aquí en la tierra, ¿va? Y esto tiene que ver con el cumplimiento de las profecías antiguas acerca de este reino que vendrá y se establecerá. Dice el capítulo 8, versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hay una esperanza de que el reino de los cielos vendrá y tendrán estas tres figuras patriarcales de donde nace la fe judía. Dice en el capítulo 13, versículos del 40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga.
es decir, esta esperanza de que el reino visible del Señor pueda ser cumplida, ¿verdad? Y los justos resplandezcan en el reino de Dios. Lo mismo dirá en el capítulo 25, versículos del 31 al 34, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces hay un reino que se manifestará aquí en la tierra, no será en el cielo, ¿verdad? No nos iremos al cielo. El Señor se sentará ahora sí en su trono, no en una cruz, sino en su trono, para eh, dar a cada uno según su, sus obras. Bien, entonces hasta aquí hemos visto, hermanos, las finalidades que tiene el Evangelio de Mateo y cómo éstas se han ido no, derivando, se han ido explicando, se han ido acompañando de estas expresiones del reino de los cielos, del Mesías, de lo que se cumple, ¿no? En la persona de Jesús. Bien, avanzamos un poco más y vamos a ver ahora las expresiones que van a subrayar el tema del reino de los cielos. Acuérdense, para Marcos el tema preferido es Evangelio, ¿verdad? Para Mateo el tema preferido es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es peculiar a Mateo la frase el reino de los cielos que aparece por lo menos 32 veces en el libro, mientras el equivalente a esta expresión, reino de Dios, está 5 veces. Bueno, sumado estos dos, tenemos por lo menos 37 alusiones directas al reino. Esto nos hace pensar que efectivamente el autor tenía profundo interés de conocer este concepto. Desde luego, para los judíos, el reino de los cielos era una forma velada o una forma oculta para mencionar el reino de Dios. Así que podían entender claramente estas dos expresiones. Pero al mismo tiempo, el uso insistente de Mateo de esta forma tiene que tener un significado especial. O sea, el uso recurrente, decirlo varias veces, era porque Mateo quería enfatizar algo. Y puede referirse a la etapa del reino cuando el rey se haya alejado de los suyos en presencia física. ¿Por qué Mateo habla mucho acerca de los aspectos del reino? ¿Cómo será el reino? ¿Cómo es el reino ahora en acción, verdad? Para Mateo era importante que sus oyentes no se perdieran cuando Jesús ya no estuviera presente, porque mientras Jesús estaba presente, ¿verdad? Este, habría explicación para este concepto de reino. Pero como Jesús no está más presente, pues evidentemente hay que seguir sosteniendo que el reino de Dios ahora está en espera o está en progreso o está avanzando hacia la culminación final de su manifestación gloriosa en los últimos tiempos. Y una de las cosas que también establece Mateo no solamente es la insistencia de este título, el reino de Dios, el reino de los cielos, sino el título mesiánico que le da a Jesús y lo va a colocar como hijo de David, que se halla 9 veces mencionado en el Evangelio, que es otro rasgo típico del tema del reino y sobre todo de un carácter judaico en este evangelio, porque solo los judíos reconocían que de la línea mesiánica, perdón, que la línea mesiánica dependía exclusivamente de la descendencia davídica. El Mesías tendría que venir de el linaje de David, ¿verdad? De la tribu de Judá, del linaje de David. Y el hecho de que Mateo
mencione varias veces a Jesús como hijo de David, lo coloca claramente, ¿verdad? En esta línea mesiánica de cumplimiento. Evidentemente Jesús es hijo de Dios, ¿no? Pero para los judíos era importante conectar que efectivamente este Jesús de Nazaret era el ungido de Yahvé. Bueno, hasta aquí entonces también es otro dato interesante de cómo se va a enfatizar el tema del reino, ¿verdad? El reino está allí y el reino está presente, el reino está en acción. Por eso Mateo hay que leerlo despacito, ¿no? Hay que leerlo con mucha calma y disfrutar vivir en el reino de Dios. Bien, avanzando un poco en el tema del abordaje al Evangelio, vamos a mirar materiales que son propios de Mateo, que no aparecen en Marcos, que no aparecen en Lucas, mucho menos aparecen en Juan. Y que evidentemente, ¿verdad? Este material que va a usar Mateo, propio diríamos, pues tiene las finalidades de cada autor de establecer qué historia va a contar, ¿verdad? Y cómo la va a contar. Entonces, tenemos como material propio de Mateo, en primer lugar, narraciones peculiares que solo le corresponden a Mateo. Tenemos la visión de José, la visita de los magos, la huida de Egipto, la matanza de los inocentes, el sueño de la mujer de Pilato, ¿no? Esto es interesante, es un relato que solo Mateo lo plantea, no lo tenemos en otro evangelio que nos cuenta que la esposa de Pilatos tiene un sueño y le dice a su marido que no lo ejecute porque ha tenido ese sueño. Ese dato se lo debemos a Mateo, ¿no? Dice el capítulo 27, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque yo hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cómo se enteró Mateo? Bueno, no sabemos mucho, porque Mateo no estuvo presente allí. Acuérdense que Mateo fue uno de los discípulos que dejó abandonado al Señor. No estaba en el momento del juzgamiento y evidentemente no sabemos cómo es que se enteró de que la mujer de Pilato haya tenido ese sueño, pero está. Entonces, debemos reconocer que es de una fuente de él, o él después encontró, o la sirvienta o el sirviente que llevó el mensaje a Pilato le contó a Mateo que eso había sucedido, no lo sabemos, pero es algo propio de Mateo, no aparece en ningún otro evangelio. La muerte de Judas también, como muere el traidor, también le pertenece a Mateo. Y hay un evento allí que en el momento en que se rasga el vestido, ¿verdad? Jesús muere, hay un gran temblor y hay resucitación de muertos. Esto evidentemente tiene una connotación teológica porque recuerden que una de las características que tendría la llegada del Mesías o la presencia del Mesías es que iba a haber resurrección de muertos. Y aunque este texto puede ser literal o puede ser simbólico en el sentido, ¿no es cierto?, teológico de que Mateo narre esta experiencia con el hecho, con la perspectiva de decir era el Mesías, ¿verdad? Así que hay esta narración. Y finalmente tenemos otra narración propia de Mateo que tiene que ver con el soborno de la guardia de la tumba, ¿no? Que querían decir, miren, digan esto, digan lo otro mejor, así no nos metemos en problemas. Y la narración dice en el capítulo 28 del 2 al 15, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran, sus discípulos vieron de noche, se llevaron el cuerpo, lo robaron, etcétera, etcétera. O sea que hubo plata de por medio. No es algo nuevo. La corrupción en el gobierno ya desde antes lo había. Así que estas son las narraciones propias de Mateo que no encontramos en ningún otro evangelio.
Parábolas que solo le pertenecen a Mateo, ¿verdad? Y que no aparecen tampoco en otros evangelios. Tenemos la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, los dos deudores, los obreros de la viña, los dos hijos, las bodas del hijo del rey, las 10 vírgenes y finalmente la parábola de los talentos, ¿verdad? Estas parábolas están contadas desde la perspectiva mateana y vienen siempre en función del reino, ¿no? Así que lean cualquiera de ellas y encontrarán que todo va en función o en relación al reino de los cielos. Pero también son propias de Mateo. Un tercer bloque de material peculiar que le pertenece a Mateo tiene que ver con el tema de los milagros, ¿verdad? ¿Qué milagros encontramos aquí que son propios de Mateo? Bueno, tenemos los dos ciegos, el relato de los dos ciegos. Marcos dice que fue uno. No sé si Marcos o Lucas dice que fue uno, Mateo dice que fueron dos. Tenemos el endemoniado mudo y la moneda en la boca del pez. ¿Ah? Este, este milagro o esta narración de vayan y pesquen un pez y cuando abrieron el pez encontraron en él una moneda. Bueno, son tres milagros que, insisto, no aparecen en otros evangelios y que Mateo los incluye porque tiene su propia, su propia forma o su propia manera de querer transmitir su mensaje. Una cuarta, que es la fórmula bautismal que le pertenece a Mateo, ¿verdad? Y que tampoco lo encontramos en otro lado, que se encuentra en el capítulo 28, es un pasaje muy famoso, versículos 19 y 20, en donde dice, vaya, por tanto, les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mención de estas realidades divinas le pertenecen a Mateo. Y es de interés notar también que solo en Mateo se anticipa la palabra iglesia, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estos dos conceptos van a ser fundamentales para que ahora cuando nosotros nos bauticemos o nos bautizamos, el pastor no, nos bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? En el entendido que nosotros tenemos sobre el Espíritu Santo. Y también sabemos que la fe en Jesús es la verdadera iglesia. No es la iglesia católica, no es la iglesia mormona, no es la iglesia adventista, no es la iglesia de Dios séptimo día. Es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo lo que nos constituye como la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Bien, hasta aquí entonces hemos avanzado mucho respecto de toda la información que debemos tener al momento de considerar al Evangelio de Mateo. Ahora, algo sumamente importantísimo, hermanos y hermanas, de forma teológica, la teología que encontramos en el Evangelio de Mateo es el plan que tiene este evangelista, ¿verdad? Y el plan consta de dos movimientos, dos grandes movimientos. El libro se mueve, se establece, se escribe bajo dos grandes movimientos, ¿verdad? Dos grandes secciones, ¿no? Si uno mira todo el libro, claramente vemos explicitados estos dos grandes movimientos que para Mateo serán sumamente importantes. Y los dos se señalan, van a iniciar estos dos grandes movimientos con esta frase, desde aquel tiempo. Si ustedes leen en el capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, desde entonces, o sea,
desde aquel tiempo. Es como una narrativa que dice, bueno, a partir de allí, a partir de ese momento, empieza una prédica, ¿verdad? Empieza un movimiento, una forma, ¿no? Un mensaje. ¿Cuándo termina ese movimiento? En el 16, en el capítulo 16, y el movimiento termina en el versículo 12. Ahí termina el primer movimiento. Porque luego, del versículo 3 al versículo 20, es la bisagra entre estos dos grandes movimientos, que es la confesión cristológica, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es como la bisagra. Y entonces se repite esta frase que no aparece en otro lado, se repite esta frase en el versículo 21, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos y viene otra sección, otro movimiento de enseñanza. Son dos motivos de enseñanza, uno que aparece del 4:17 y el otro que aparece después del 16:21. Son dos motivos diferentes. Vamos viéndolos. En el primer movimiento, en el 4:16, inicia con el ministerio público de predicación de Jesús, con la realización de poderosas obras o milagros que se realizan en la región de Galilea, por las que a través de ellas la persona y la misión de Jesús como Salvador fueron ampliamente presentadas al pueblo. En este primer movimiento, entonces, va a radicar la importancia de presentar a Jesús como el hacedor de obras, el que tiene palabra, el que obra para bien de las personas y muestra desde el 4 hasta el 16, capítulo 4 hasta el capítulo 16, todas estas palabras, acciones, realidades que Jesús va a plantear. En eso, en términos generales, va a consistir el primer movimiento de la teología de Marcos. Es necesario primero presentar a Jesús, ¿no? Su predicación pública, sus milagros poderosos, su persona, la misión que él tiene para venir a salvar a las personas, ¿ok? El punto máximo, que es el que les dije, es la bisagra, ¿no? Donde va a mediar estos dos grandes movimientos, llega con la consumación de la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí en Cesarea de Filipos, que empieza en el versículo 16, ahí que empieza esa bisagra, ese punto de inflexión importantísimo para estos dos grandes movimientos. Y el relato dice, y luego volviéndose a los discípulos, les dijo, ¿quién decís vosotros que yo soy? Después de que le dijeron, mira, algunos dicen que vos sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos un profeta más. Ok. Y Jesús les revira y les pregunta, bueno, ok, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? En general, los hombres no habían discernido más que un profeta. O sea, esa fue la respuesta más clásica. Pero los apóstoles, por boca de Pedro, hacen esta confesión cristológica. Se le llama confesión cristológica porque confiesan a Jesús como el Mesías. Y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que sobre la base de esta confesión y no sobre la persona, ¿verdad? La iglesia no es Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Y en vista de la actitud negativa de la mayoría que solo lo rebajaban a un profeta más, Cristo pudo iniciar la preparación de los suyos para recibir el gran misterio, segundo movimiento. Solo cuando sus discípulos son capaces de decir, ahora entendemos todo lo que nos dijiste en estos capítulos, ahora podemos decir que verdaderamente tú eres el Mesías. Solo hasta ese momento, Jesús entonces revela el segundo movimiento de su plan salvífico que tiene que ver con su muerte, ¿verdad? Que tiene que ver con su muerte. Fue allí entonces donde Cristo puede iniciar la preparación de los suyos para recibir el gran misterio, es decir, un reino basado sobre, no un trono, ¿verdad? No sobre las esferas del poder, sino en la entrega de la cruz.
Por eso este punto de inflexión es importantísimo en la teología de Mateo. ¿Me explico? Y entonces ahora sí viene el segundo movimiento, porque no podía ser de manera diferente. ¿En qué consiste el segundo movimiento? Dice el versículo, capítulo 16. Desde aquel tiempo, o sea, ya en ese momento, no sabemos cuándo, no es que el día lunes, martes, fue en ese momento, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de allí, hermanos, ustedes constátenlo leyendo el Evangelio de Mateo y se van a dar cuenta que por lo menos hay 3 veces en que Jesús anuncia su muerte y la forma en que va a morir, ¿no? Es decir, el movimiento así iniciado lleva a los lectores a la cruz, pero también a la resurrección. No solo a la muerte ignominiosa, sino a la gloriosa y triunfante vuelta a la vida de Cristo, iluminándose por fin la mente de los apóstoles durante el misterio del resucitado en los 40 días, cuando Jesús está con ellos. Y ahora entienden los discípulos y ahora comprenden los discípulos. De este modo, los testigos se hallan preparados para el cumplimiento de este movimiento, diría yo, este tercer movimiento que estamos viviendo ustedes y yo. Entonces, esta parte teológica es importante que ustedes no la pierdan de vista, ¿no? Primero hay que presentar quién es Jesús, luego hay que creer en Él, porque si no, no tiene sentido, para poder entender por qué Él muere en la cruz del Calvario, pero también para gozarnos sobre su resurrección, ¿verdad? Sobre su resurrección. Y esto se lo debemos gracias a este plan maravilloso que nos plantea el Evangelio de Mateo. ¿Mm? Bien, para ir concluyendo, vamos viendo las grandes secciones que Mateo nos presenta. Después de una introducción que abarca, pues, se le llaman los relatos de la infancia, ¿verdad? Al principio del libro, que nos hablan sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, el misterio del ministerio, perdón, del Bautista, de Juan, el bautismo y la tentación del Señor. Y antes de llegar a la consumación de la pasión, muerte y resurrección, hallamos 6 secciones, ¿verdad? 6 discursos compuestos en forma de narración, seguidos por un discurso, y todas terminan con la frase, y aconteció cuando Jesús acabó estas palabras. Corresponde sin duda a las notas originales de Mateo y son las siguientes. Estas son las secciones de Mateo. Tenemos del capítulo 3 al capítulo 7 y termina en el versículo 28 y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Primer gran discurso. Segundo, viene el segundo gran discurso del capítulo 8 al capítulo 10 y termina en el 11:1 diciendo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar. Tercera sección vendría a ser del capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 13, y el final del versículo 53 dice de la siguiente manera, aconteció que cuando Jesús terminó de estas parábolas, se fue de allí, la sección de las parábolas. Cuarta, viene del capítulo 14 al capítulo 18, que termina en el versículo 19:1, que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. Otro gran discurso. Y tenemos el capítulo 19, versículo 2, hasta el 23, que tiene final en el versículo 39, que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Jesús salió del templo, se iba. Porque os digo que desde ahora no me veréis, ¿no? Y esas fueron sus últimas palabras.
Y finalmente tenemos del capítulo 24 al 25, finalizando en el 26 que dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. De esta manera, Mateo, siendo un gran catequista, haciendo una excelente gala de su forma de enseñar, pues nos plantea estas grandes secciones a manera de entender cuáles fueron las palabras de Jesús. Acuérdense, Marcos nos habla de los milagros, Mateo nos explica sobre las palabras. Por eso todas las secciones terminan con esa frase y fueron terminadas cuando Jesús terminó de decir estas palabras, palabra, ¿verdad? Palabras poderosas, palabras en acción, palabras grandiosas. Y es así entonces, queridos alumnos, como hemos llegado al final de este recorrido que hemos tenido sobre el Evangelio de Mateo. Espero que tengan ustedes ya las bases necesarias para seguir ahondando, seguir leyendo, seguir comprendiendo y admirándose de la forma en que el autor ha querido presentarnos y contestarnos la pregunta que hicieron los magos de Oriente: ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús, el rey de los judíos que ha nacido porque hemos venido a adorar? Y al final haya esta respuesta que diga: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Ok? Deseo que haya sido provechosa la clase y bueno, nos quedaría, Dios mediante, la próxima semana ver el tema de el Evangelio de Lucas. Y con eso estaríamos cerrando nuestra cursada de estos hermosos evangelios que nos han relatado sobre la persona más importante del mundo de la eternidad, que es Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima clase. No sé si mi suegra tenga alguna pregunta al respecto, con todo gusto. Todo está muy claro. Tengo que ver la clase otra vez porque las diapositivas me ganan y no alcanzo, pero bueno, ya haciendo un repaso general, muy hermosa la clase. Vamos Bueno, a ver cómo nos va en el examen. bien, bien, les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien, seguro que sí. Vamos en Dios que sí, porque la verdad se me va a ir el sueño. No, no, les va a ir muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos la otra semana. Dios mediante, cuídense mucho. Les mando un abrazo para todos y muchas